En las horas más silenciosas de la noche, cuando el murmullo del mundo se apaga y las calles descansan bajo el manto oscuro, muchos se despiertan de manera inesperada. No hay ruido exterior que los saque del sueño. No hay causa visible que explique aquel abrir de ojos a las 3 a las 4 de la madrugada. Y sin embargo, algo profundo los inquieta, un llamado invisible que parece resonar en lo hondo del alma. No se trata de un simple insomnio, ni de una molestia pasajera. Es más bien como si el cielo mismo golpeara suavemente la puerta del corazón. La tradición de la Iglesia ha visto en esas horas un terreno sagrado, un espacio en el que lo humano se encuentra con lo divino. Entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando los relojes del mundo señalan abandono y el cuerpo busca reposo, el Espíritu de Dios se mueve como brisa imperceptible y convoca al alma, al diálogo, a la vigilia, a la intercesión. El misterio de esas vigilias nocturnas no es nuevo. Lo vivieron profetas y santos, lo experimentaron almas sencillas, que al despertar sin motivo descubrieron que era Dios quien las esperaba. Se dice que quien responde a ese llamado con un gesto sencillo, arrodillarse, tomar el rosario con las manos temblorosas, susurrar un Padre Nuestro apenas audible, entra en una comunión más íntima que en cualquier otro momento del día. Y es que la noche tiene un lenguaje propio, un silencio que no es vacío, sino espacio fecundo, donde la voz de Dios se escucha con mayor claridad. El alma despojada del ruido cotidiano puede percibir mejor la presencia de su Creador. En la historia de la espiritualidad, no son pocos los testigos que confirmaron esta experiencia. Algunos despertaban en esas horas sin explicación aparente, otros se levantaban voluntariamente para orar, y todos coincidían en algo: el cielo estaba abierto. Entre ellos se recuerda a San Charbel, que en la soledad de su celda en Anaya, pasaba largas noches en vigilia. No buscaba consuelos extraordinarios, ni visiones, solo permanecer con su Señor en el silencio profundo. Sus despertares eran como los de tantos otros, respuesta humilde a un llamado que trasciende el entendimiento humano. Muchos se preguntan por qué precisamente en ese tramo de la noche. La respuesta se halla en la misma escritura donde se habla de la cuarta vigilia, la que precede al amanecer, símbolo de resurrección y esperanza. Fue entonces cuando Cristo caminó sobre las aguas agitadas, acercándose a los discípulos que luchaban con las olas. Así también sucede con el alma en medio de dudas y angustias. En la oscuridad de la madrugada se acerca el Salvador, no con estruendo, sino con pasos suaves que dicen: no temáis, soy yo. El que se levanta en esas horas, aunque lo haga con dificultad, se convierte en centinela espiritual. Mientras el mundo duerme, su oración asciende como incienso, su lágrima tiene un peso eterno, y su fe sencilla se transforma en faro en medio de las tinieblas. El despertar involuntario puede ser prueba, pero también gracia. Es en ese instante donde se libra una batalla silenciosa: volver al sueño o inclinar el corazón en oración. No debe extrañar entonces que tantas almas perciban en esa vigilia forzada un combate interior. A veces el cansancio se impone, otras veces el pensamiento oscuro intenta robar la paz. Pero quien invoca el nombre de Jesús, quien traza la señal de la cruz en medio de la penumbra, descubre que los cielos se inclinan hacia él. Así lo vivió aquel monje libanés, que incluso en sus noches más frías, encontraba consuelo en repetir suavemente el nombre de Cristo, como un murmullo de amor que deshacía las sombras. La madrugada no es solo tiempo de lucha, es también tierra fecunda para la intercesión. Cada oración dicha en secreto toca fibras invisibles, cada suspiro ofrecido abre caminos de gracia. Mientras muchos sueñan con ilusiones pasajeras, quien vela con Dios sueña despierto con la eternidad. El silencio se convierte en morada de la palabra, el insomnio en altar oculto, y la habitación más pequeña puede transformarse en santuario. En estas horas, el alma aprende que nada es casual. Despertar sin motivo aparente es quizás la forma más delicada que tiene Dios de decir: estoy aquí, quiero hablar contigo. Y aquel que escucha, aunque sea una sola vez, ya no vuelve al sueño como antes, porque algo en lo profundo ha sido tocado. No se trata de fabricar experiencias místicas ni de forzar encuentros, sino de disponerse con sencillez.
Tal fue la actitud de San Charbel, que nunca buscó lo extraordinario, y sin embargo se convirtió en testigo vivo de la acción misteriosa de Dios en la oscuridad de la noche. El tiempo del espíritu y la batalla. En la penumbra de la madrugada, cuando las ciudades todavía descansan bajo un silencio profundo, el alma se encuentra expuesta a un misterio que no siempre comprende. Entre las 3 y las 5 de la mañana, las campanas invisibles del cielo marcan una hora distinta, no sujeta a los relojes humanos, sino al latido del espíritu, que se mueve con fuerza sobre las aguas del corazón. Es entonces cuando la invitación se hace más clara, aunque también más exigente. El Espíritu Santo sopla, y al mismo tiempo el adversario aprovecha la quietud para lanzar sus ataques más sutiles. El salmista lo había intuido siglos antes. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti he confiado. Salmo 143, 8. No se trataba de un deseo poético, sino de una experiencia real. En las primeras horas del día, cuando el cuerpo aún se resiste a despertar, y la mente se debate entre sueño y vigilia, el alma tiene la posibilidad de inclinarse hacia la gracia o hundirse en la tentación. Así se abre un campo de batalla silencioso, una lucha que no se libra con espadas ni con palabras, sino con pensamientos que hieren, con sombras que susurran desaliento, con la sensación de soledad que oprime al creyente. La tradición mística ha reconocido desde antiguo la densidad espiritual de estas horas. El libro de la sabiduría lo expresa con claridad. Cuando un silencio profundo envolvía todas las cosas, y la noche había llegado a la mitad de su curso, tu omnipotente palabra, Señor, descendió desde el cielo. Sabiduría se hizo. No era un dato literario. Era la revelación de que en medio de la oscuridad, mientras todo parece inmóvil, la palabra de Dios actúa con poder. Y sin embargo no se puede olvidar que también en esa franja se intensifican las voces contrarias, los dardos del enemigo que buscan apartar al alma de la oración. Quien alguna vez ha despertado sin causa aparente en esas horas, sabe de lo que se trata. El corazón late con más fuerza, la mente parece clara, y al mismo tiempo, una cierta angustia acecha. Algunos vuelven a dormir apresuradamente, otros encienden una luz y buscan distraerse. Pero hay quienes se arrodillan y entienden que no se trata de casualidad. Allí comienza el verdadero combate. No es fácil resistir a la tentación de volver al sueño. El cuerpo exige descanso, la comodidad reclama su derecho. Pero cuando se hace el signo de la cruz, cuando los labios susurran un Padre Nuestro con el alma entreabierta, algo invisible ocurre, las murallas de la noche ceden, y se abre un camino de intimidad. San Charbel conoció de cerca estas horas de lucha y gracia. En la soledad de su celda en Anaya, mientras los demás descansaban, él permanecía de pie ante el altar improvisado de su silencio. No era un insomne buscando consuelo, era un hombre enamorado de Dios, que entendía que la madrugada le pertenecía al Espíritu. La austeridad de su vida, marcada por la renuncia y la oración, encontraba en estas vigilias un terreno fértil. Allí el ermitaño libanés transformaba la oscuridad en luz interior, dejando que el Espíritu lo moldeara en cada respiración. La batalla espiritual en la madrugada no es menos real que la lucha de un guerrero en el campo. El enemigo se disfraza de cansancio extremo, de pensamientos de inutilidad, de recuerdos que hieren. Se insinúa con frases interiores. ¿Para qué rezar? Nadie te escucha. Vuelve a dormir, nada cambiará. Y el alma se tambalea entre ceder o resistir. Pero quien permanece, quien persevera unos minutos más, experimenta lo que los santos han testimoniado. Una fuerza inesperada, un consuelo que no viene de la carne, sino de lo alto. La noche, por tanto, se convierte en escenario de revelaciones y combates. Cristo mismo lo mostró en Getsemaní. Allí en la oscuridad, mientras sus discípulos se quedaban dormidos, él sudaba sangre y clamaba al Padre con más intensidad. No fue al mediodía ni al atardecer cuando enfrentó esa agonía, sino en lo profundo de la noche. Y aún entonces preguntó con ternura a sus amigos: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26:6-40. Esa pregunta resuena todavía en quienes se despiertan de madrugada y dudan si levantarse o no.
El alma que responde, aunque sea con torpeza, se une a ese clamor de Cristo. La oración en la madrugada se vuelve entonces participación en la pasión compañía, en la soledad del Redentor. Y no se trata de grandes discursos ni de fervores visibles. A veces basta con permanecer en silencio, con dejar que el corazón respire en presencia de Dios. El enemigo lo sabe, y por eso ataca, porque teme la fuerza de un alma arrodillada en la oscuridad. El silencio que envuelve estas horas no es un vacío, es morada de la palabra. Quien se atreve a entrar en él descubre que cada pensamiento bueno tiene eco, que cada lágrima pesa en la eternidad, que cada acto de fe rompe las tinieblas como un faro en el mar. Así lo comprendían los monjes antiguos, al levantarse antes del amanecer para cantar los salmos. Y así lo vivía aquel ermitaño del Líbano, que en la rudeza de la noche ofrecía cada segundo como un sacrificio escondido. Por eso no es exagerado decir que entre las 3 y las 5 de la mañana el cielo se inclina. Es tiempo de gracia, pero también de combate. Y quien lo entiende no desprecia esos despertares involuntarios, sino que los acoge como una cita. La carne lucha, la mente se resiste, pero el espíritu atrae con suavidad. Allí en la frontera entre el sueño y la vigilia se juega una parte del destino del alma. Ve grietas de luz en la vida de los santos. La Iglesia Madre Sabia no inventa prácticas vacías, bebe de la experiencia viva de aquellos que a lo largo de los siglos han respondido al llamado silencioso de la madrugada. La tradición mística está marcada por estas vigilias que, más que costumbre, fueron encuentros ardientes con Dios. Cada santo que veló mientras el mundo dormía dejó un testimonio que todavía hoy ilumina a quienes se despiertan sin razón aparente y escuchan en su interior una voz suave: levántate y ora. Santa Faustina Kowalska, humilde religiosa polaca del siglo XX, conoció bien esta llamada. En su diario describe cómo el Señor Jesús le pedía levantarse a las 3 de la mañana para rezar la hora de la misericordia, intercediendo por los pecadores y por los agonizantes. No era un horario impuesto por un superior, era el mismo Cristo quien la despertaba en aquella franja de tinieblas. Ella, temblorosa y débil, respondía, y descubría que cada súplica ofrecida en ese momento tenía un eco inmenso en los cielos. Lo que parecía sacrificio se convertía en fuente de consuelo para muchas almas. Algo semejante vivió el Padre Pío de Pietrelcina. En la austeridad de su convento capuchino se levantaba antes del amanecer para preparar su corazón a la Eucaristía. La noche, lejos de ser descanso absoluto, era para él espacio de combate con el enemigo invisible y preludio de la luz del sacrificio. Quienes lo conocieron sabían que en esas vigilias su rostro estaba marcado por el cansancio, pero también por la paz de quien había luchado y vencido de rodillas. Así, en medio de la oscuridad, celebraba la misa del alba como un centinela que abre las puertas al nuevo día. Jesús mismo, modelo perfecto, es mostrado en el Evangelio de Marcos, levantándose muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro y se fue a un lugar solitario. Y allí oraba. Mag 1:35. Este detalle, que podría parecer anecdótico, revela la lógica divina en el silencio de la noche sin distracciones. El Hijo dialogaba con el Padre. Esa costumbre se repite en diferentes pasajes. Él subía al monte a solas, se apartaba en la noche. Buscaba la intimidad que solo las horas oscuras podían ofrecer. Quien quiere comprender la raíz de la oración nocturna, debe mirar primero al Maestro, que no necesitaba el descanso tanto como nosotros, pero lo sacrificaba para abrazar el corazón del Padre. La parábola de las vírgenes prudentes y necias ilumina aún más esta realidad. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. Mt. 25:13 advierte el Evangelio. No se trata solo de estar despiertos físicamente, sino de mantener encendida la lámpara interior con el aceite de la fe y la vigilancia. Los santos comprendieron que cada madrugada podía ser en sentido espiritual una llegada del esposo, y no querían ser sorprendidos con las lámparas apagadas. En la historia de San Charbel se encuentra la misma huella de este misterio. Su vida retirada en el monasterio de Anaya y más tarde en la ermita de San Pedro y San Pablo no estuvo marcada por grandes discursos
ni revelaciones públicas, sino por la constancia de una oración escondida. Quienes lo conocieron sabían que su jornada se alargaba en la noche y comenzaba antes del amanecer. Sus vigilias silenciosas eran tan intensas que parecía vivir permanentemente en diálogo con Dios. La austeridad de sus horas nocturnas se convertía en un río de intercesión por los vivos y los difuntos, y aunque su boca callaba su corazón, gritaba al cielo con fuerza. Este estilo de oración no era privilegio de unos pocos elegidos, sino un camino ofrecido a todos los que se dejan despertar por el Espíritu. La historia muestra cómo distintos santos respondieron de maneras diversas, pero con la misma fidelidad. San Benito, al organizar la vida monástica, estableció la oración de maitines en plena noche, convencido de que el alma arrancada del sueño se abría mejor a Dios. Santa Teresa de Jesús, en sus desvelos, escribía páginas ardientes que hasta hoy transmiten fuego. San Juan de la Cruz, en la soledad nocturna, descubría que la noche oscura era el camino hacia la unión más íntima con el amado. Todos ellos coincidían en algo: la vigilia no era pérdida, sino ganancia. El tiempo entregado a Dios en la madrugada multiplicaba la luz durante el día. Sus obras, sus palabras, sus frutos nacían de esas horas escondidas. Quien los miraba solo veía el exterior, pero la raíz estaba oculta en la oración nocturna. La comunión entre estos testimonios y la vida de aquel humilde monje libanés es evidente. San Charbel, en su celda pobre, sin más compañía que una vela, y el crucifijo se convertía en hermano de todos los que en diferentes siglos y lugares ofrecían la madrugada como sacrificio. No necesitaba proclamarlo, su silencio hablaba más fuerte que cualquier sermón. Y ese silencio fecundo lo unía misteriosamente a Santa Faustina, al Padre Pío, a todos los que velaron con Cristo mientras el mundo dormía. Es conmovedor pensar que mientras un santo en Polonia rezaba por los agonizantes, otro en Italia luchaba contra las tinieblas en su celda, y un ermitaño en Líbano se inclinaba ante el Santísimo en plena noche. Ninguno conocía al otro, pero el Espíritu los unía en un mismo canto invisible. Así funciona la Iglesia. En cada vigilia solitaria hay una comunión secreta de almas que sostienen al mundo. El creyente que hoy se despierta a las 4 de la mañana sin saber por qué puede sentirse parte de esa misma cadena. Aunque su oración sea balbuceante, aunque sus párpados pesen, se une a la vigilia de los santos. Puede tomar el rosario y repetir con voz cansada un Ave María, y ese gesto sencillo lo conecta con una tradición milenaria. Allí, en la debilidad humana, se revela la fuerza divina. La enseñanza es clara: los santos no velaban por curiosidad, ni por capricho, ni por disciplina sin alma. Lo hacían porque habían descubierto que en la madrugada el cielo se acerca con más ternura, y el corazón despojado de todo puede escuchar mejor la voz del pastor. Y lo hacían porque comprendían la urgencia de interceder, de cargar con el peso de los demás, de acompañar al Señor en su soledad. De este modo, la vigilia nocturna no aparece como una práctica aislada, sino como un hilo rojo que atraviesa la historia de la santidad. Desde los primeros monjes hasta los místicos modernos, desde los grandes fundadores hasta el ermitaño escondido en las montañas del Líbano, todos descubrieron el mismo secreto: quien se levanta en la noche y ora, aunque sea unos minutos, participa en la obra silenciosa de la salvación. C. Convertir el insomnio en oportunidad. El ser humano moderno suele considerar el insomnio como un enemigo. Cuando los ojos se abren de madrugada y el sueño se escapa, el corazón se llena de impaciencia, la mente calcula las horas que restan hasta el amanecer. El cuerpo protesta, la ansiedad aumenta. Sin embargo, la tradición espiritual revela otro rostro de esas vigilias involuntarias. Lo que parece un castigo del cuerpo puede convertirse en un don del cielo, un espacio privilegiado para el encuentro con Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles ofrece una imagen luminosa. De repente se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Este pasaje te muestra cómo en plena noche, y dentro de una prisión la intervención divina se hizo presente.
El despertar repentino no fue casualidad, era la antesala de una liberación. Así también cuando el creyente se ve privado del sueño, puede descubrir que en esa hora, Dios toca suavemente su costado para decirle, levántate, ora, y tus cadenas caerán. El insomnio en esta perspectiva deja de ser un tormento y se convierte en un altar. La habitación silenciosa se transforma en capilla improvisada, la cama en reclinatorio, el tiempo en ofrenda. No importa que los ojos estén cansados, ni que las palabras falten. Basta con abrir el corazón y ofrecer al Señor esa vigilia inesperada. Lo que el mundo interpreta como molestia, el creyente lo acoge como invitación. San Charbel conoció el valor de estas horas. Aunque no se hablaba de insomnio en su época con el mismo lenguaje moderno, él sabía bien lo que significaba prolongar la oración en la oscuridad, aun cuando el cuerpo pedía reposo. La dureza de su celda, el frío de la montaña, las largas noches sin más compañía que la lámpara, y el crucifijo eran pruebas de que la debilidad del cuerpo podía transformarse en fuerza del espíritu. En lugar de lamentarse por la falta de descanso, convertía cada vigilia en comunión silenciosa con Dios, levantando en la soledad un templo invisible. Hay un detalle que muchos pasan por alto quienes sufren insomnio. Suelen experimentar pensamientos oscuros en esas horas. La mente trae recuerdos dolorosos, miedos sin nombre, preocupaciones que se agrandan en la penumbra. Es precisamente entonces cuando la tentación ataca con más violencia. El enemigo quiere que la vigilia se transforme en desolación, aunque la soledad se vuelva desesperanza. Pero la fe enseña otra respuesta: tomar el crucifijo en la mano, repetir el nombre de Jesús, invocar la protección de María. No se trata de luchar con argumentos, sino de dejar que la luz penetre en la sombra. Convertir el insomnio en oportunidad significa también aprender a ofrecer. Ofrecer las lágrimas por un ser querido, ofrecer la ansiedad por quienes sufren en silencio, ofrecer el cansancio por aquellos que mueren solos. Cada minuto de vigilia unido a Cristo se transforma en semilla de salvación. En la lógica humana parece una pérdida. En la lógica divina es un tesoro. La Virgen María en la noche de Belén veló junto al niño recién nacido. En la noche del Calvario permaneció de pie junto a la cruz, sin cerrar los ojos al dolor. Ella, mujer del silencio fecundo, acompaña a quienes no pueden dormir y transforma su insomnio en oración maternal. Basta invocarla con sencillez. Madre, quédate conmigo en esta hora, y la vigilia cambia de tono. Ya no es soledad sino compañía. El creyente que aprende a abrazar el insomnio descubre que en realidad no está solo. Mientras el mundo descansa, hay monjes en sus monasterios religiosas, en sus conventos enfermos, en sus camas de hospital, padres velando a sus hijos. Todos forman un coro secreto de oración nocturna. La vigilia individual se une a la comunión de los santos, y lo que parecía una lucha personal se convierte en una obra colectiva de intercesión. Así el insomnio puede ser leído como llamada del cielo. El cuerpo se revela sí, pero el alma puede responder. No es necesario construir largas oraciones. A veces basta con balbucear un Ave María, con repetir en silencio Jesús en ti. Confío, con dejar que el corazón se abra como lámpara encendida. El insomnio vivido de este modo ya no es enemigo, sino aliado, una puerta por donde el espíritu entra con suavidad. Los santos lo entendieron de diversas maneras. Algunos aceptaban con paciencia el desvelo, otros lo buscaban voluntariamente como sacrificio, pero todos lo convertían en espacio de gracia. En la vida escondida de San Charbel, ese misterio se refleja de forma elocuente. Sus noches no eran pérdida sino ganancia. Sus vigilias no eran castigo sino oportunidad. Su cansancio no era estéril sino fecundo. Su ejemplo muestra que lo que la carne rechaza, el espíritu lo puede transformar en fuente de vida eterna. De este modo, la experiencia amarga del insomnio se vuelve escuela de confianza. Cada despertar inesperado es ocasión de repetir con el profeta Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Pímelos sotsam tiketet 10. Y cuando esa palabra brota, la habitación se convierte en santuario, la noche en altar, la vigilia en sacrificio acepto. Allí se cumple lo que decía el Salmo:
Por la mañana hazme oír tu misericordia, Sal 143, 8. La misericordia no espera al amanecer visible. Desciende ya en la oscuridad allí donde el alma ha elegido orar en vez de quejarse. D. Comunión e intercesión. La noche no solo es tiempo de silencio, también es lugar de encuentro. En medio de la oscuridad, cuando el mundo se acalla y la mayoría duerme, el creyente que se arrodilla entra en una comunión secreta con el Señor. Esa comunión no es abstracta ni solitaria. Está marcada por la cercanía con Cristo en su agonía y por la intercesión por toda la humanidad. El Evangelio de Mateo lo muestra con una claridad estremecedora. En Getsemaní, mientras los discípulos cedían al sueño, Jesús suplicaba: «¿No habéis podido velar conmigo una hora?» Mateo 6, 40. No era un reproche amargo, sino una invitación de amor. Quería compañía, necesitaba corazones despiertos que compartieran su carga, aunque fuera por unos instantes. Esa súplica resuena en cada madrugada. No se trata solo de orar por uno mismo, sino de unirse al Hijo que continúa sufriendo en los crucificados de la historia. La intercesión nocturna tiene un peso misterioso. Cada oración pronunciada en la madrugada parece tener un eco más puro, como si el cielo estuviera más cercano. Versano. El creyente que ofrece sus minutos de vigilia se convierte en centinela espiritual guardián que vela por los moribundos, por los pecadores, por quienes lloran en soledad. Nadie lo ve, nadie lo aplaude, pero los ángeles rodean esa habitación como rodearon la gruta de Belén. La comunión en esas horas también es participación en la pasión del Señor. Quien ora en la noche se une al sudor de sangre de Cristo en el huerto, acompaña sus pasos silenciosos hacia la cruz, consuela su corazón traspasado. No se necesita elocuencia, basta la presencia fiel, la mirada que no se aparta, el corazón que susurra: «Aquí estoy». Ese gesto pequeño, escondido y aparentemente inútil se transforma en bálsamo para el Redentor. El testimonio de los santos confirma esta verdad. San Benito estructuró la vida monástica en torno a la oración nocturna, convencido de que el alma en vigilia se volvía más transparente a Dios. Santa Teresa de Jesús, en la penumbra de sus noches, escribía palabras que aún hoy encienden los corazones. San Juan de la Cruz veía en la noche oscura no un obstáculo, sino la vía para unirse profundamente con el amado. Y San Charbel, en la soledad de su ermita libanesa, ofrecía cada vigilia como sacrificio silencioso por el mundo, convirtiendo su aislamiento en comunión universal. Es conmovedor pensar que mientras un creyente anónimo se despierta en la madrugada y reza por sus hijos en otro rincón del mundo, un monje ofrece maitines, y en el cielo María intercede por todos. Es la gran comunión de los santos, viva y activa, que nunca duerme. Nadie ora realmente, solo cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada lágrima ofrecida se une al coro inmenso de la Iglesia que vela sin cesar. La Escritura recuerda que incluso la creación participa de este misterio. Mientras un profundo silencio envolvía todas las cosas, tu omnipotente palabra, Señor, bajó desde el cielo. Sablan 18. Yasiu 14. Esa palabra sigue descendiendo en las vigilias actuales, pero busca corazones abiertos. Cuando el alma dice con sinceridad: «Heme aquí», la habitación se transforma en templo y la noche en altar. Allí se rompe la soledad, lo que parecía insomnio se convierte en comunión con Cristo y con todos los que velan con Él. La intercesión nocturna tiene también un carácter de reparación. Muchas ofensas se cometen en la noche, muchas almas se pierden en las tinieblas de la desesperanza. El creyente que ora entonces se convierte en cirineo oculto, cargando con una parte de la cruz del mundo. Como decía el apóstol Pablo: «Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo», que es la Iglesia. Col 1:24. Es un misterio profundo. Cristo ya ha redimido al mundo, pero quiere asociar a sus amigos en la obra de la salvación. Cada súplica nocturna se suma a ese torrente de misericordia. No es casualidad que la resurrección del Señor se haya manifestado en la madrugada, no al mediodía ni al atardecer, sino cuando todavía estaba oscuro. Joel 20. Y Tatsono. Hora marcada por la aparente ausencia de luz, fue escogida por Dios para revelar la victoria definitiva sobre la muerte.
Sí, cada creyente que ora en la madrugada participa de esa victoria. Anticipa la aurora de la vida nueva, proclama en silencio que las tinieblas no tienen la última palabra. San Charbel, al igual que tantos otros, vivió esta comunión desde el ocultamiento. Sus vigilias no eran para su propio consuelo, sino para sostener con oración a los que sufrían, para interceder por quienes nunca sabrían su nombre. Su celda pobre se convertía en un faro invisible, uniendo en comunión a campesinos enfermos y pecadores que ni siquiera sospechaban que alguien velaba por ellos. Su vida muestra que la intercesión no requiere de palabras ruidosas, sino de fidelidad silenciosa. El creyente que hoy se despierta en la noche puede hacer lo mismo. No necesita fuerza extraordinaria, solo decir con fe: Señor, aquí estoy. Puede ofrecer su insomnio por los que mueren solos, por los que lloran en silencio, por los que están lejos de la fe. Puede convertirse en centinela de la Iglesia Universal, en lámpara encendida que disipa un poco la oscuridad. Y aunque nadie lo sepa, el cielo lo celebra. Así, la vigilia nocturna se revela como un doble misterio: comunión con Cristo en su agonía y resurrección, e intercesión por las almas que necesitan consuelo. El que responde a este llamado se convierte en guardián invisible, en antorcha que ilumina mientras el mundo duerme. Y lo hace no desde su propia fuerza, sino desde la unión con el Señor, que ora siempre ante el Padre por nosotros, en la quietud de la madrugada, cuando el mundo parece dormido. Y el cielo se abre como un velo invisible. Se esconde una invitación que no todos perciben. No se trata de un simple desvelo, ni de un accidente del cuerpo, sino de un llamado que viene desde lo alto, un susurro que pide vigilancia y entrega. El alma que en esas horas decide levantarse, aunque el sueño la oprima, entra en un terreno secreto donde la oración se convierte en luz que hiere las tinieblas. Así lo comprendieron muchos santos a lo largo de los siglos, y así también lo entendió aquel monje maronita, que en el silencio de su ermita ofrecía sus noches enteras como ofrenda, sin testigos ni aplausos, pero con un amor que ardía como llama escondida. Ser despertados en la oscuridad no es una casualidad. Es en lo más profundo una convocatoria divina para ser centinelas guardianes que vigilan cuando todos descansan. Como los pastores en Belén, que sin saberlo fueron testigos de la gloria en medio de la noche, así también cada alma que responde con oración se transforma en vigía del alba. Y mientras el cansancio pesa el corazón que persevera, escucha esa voz que dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ti 5:34. No hay mayor dignidad que la de ser llamado en la noche para sostener al mundo con la plegaria. No es extraño que algunos despierten de repente a las 3 o a las 4 de la mañana con una inquietud inexplicable. En esos momentos, el alma se encuentra en una encrucijada: volver al sueño o doblar las rodillas. Quien elige orar, aunque sea con palabras sencillas, entra en la corriente de gracia que sostiene a los moribundos, a los pecadores, a quienes en ese instante luchan en soledad. Y lo que parece un gesto pequeño, un Padre Nuestro dicho, con los ojos aún pesados, una lágrima que cae en la penumbra, se convierte en un tesoro eterno, como piedras preciosas que adornan la corona de Cristo. En su vida oculta, San Charbel conoció bien esa disciplina del alma. No buscaba visiones ni consuelos sensibles, sino la simple certeza de estar ante Dios cuando el mundo dormía. Su oración silenciosa era como un faro que atravesaba la noche, y su soledad se transformaba en intercesión universal. Él comprendió que cada minuto ofrecido en vigilia es como un grano de incienso que asciende hasta el trono del Altísimo, invisible a los ojos de los hombres, pero precioso ante el cielo. Cada uno de nosotros, en nuestra propia fragilidad, puede entrar en ese misterio. No importa si la vigilia es corta o larga, si las palabras son torpes o escasas. Lo que importa es el corazón que se entrega. La Iglesia necesita de estos centinelas que no duermen, de estas antorchas escondidas que sostienen al mundo sin que nadie lo sepa. Porque cuando una madre vela y reza por su hijo, cuando un anciano ofrece sus horas de insomnio como sacrificio, cuando un joven se levanta en la madrugada para luchar contra la tentación con el rosario en la mano, el cielo se alegra. Los ángeles se inclinan y las cadenas invisibles comienzan a romperse. No rechacemos entonces este despertar. No lo veamos como castigo, sino como regalo.
Se nos invita a ser guardianes de la noche, almas que encienden su lámpara, cuando la oscuridad parece dominar. Cada minuto en oración es un diamante engarzado en la corona del Señor. Cada suspiro ofrecido con amor se convierte en respuesta al esposo que viene en silencio. El mismo San Charbel, en las largas vigilias de su ermita, parecía comprender que el valor de una noche ofrecida supera al de 1000 palabras pronunciadas en el día. Por eso, amados, no apaguéis la voz que os despierta. No cerréis los ojos cuando el cielo toca vuestro corazón. Levantaos aunque sea con debilidad y decid en lo profundo: aquí estoy, Señor. Convertíos en esos centinelas invisibles que iluminan la humanidad. Sed esas antorchas vivas que en medio de la noche anuncian el amanecer. Y creed con certeza que ningún minuto se pierde, que cada instante de oración nocturna es recompensado con la promesa del reino. Si este mensaje ha encendido algo en vuestro corazón, compartidlo. Dejad un comentario para dar testimonio de cómo Dios también os ha llamado en la madrugada. No olvidéis dar un me gusta, compartir con otros y suscribiros para que esta luz siga llegando a muchos más. Porque el mundo necesita vigías, y tal vez seas tú en tu habitación silenciosa quien se convierta en lámpara encendida para el alma de otro.